Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 46 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si te está gustando este contenido y crees que aporta, te invito a que lo compartas para llegar a más gente, que te suscribas al canal, que le des like a los videos y recuerda activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Estamos en las clases donde nos toca ver el concepto de la sincronía y ya en la sesión anterior, de hecho, te di una explicación teórico-visual de cómo funciona, cómo es que trabaja el event loop de JavaScript. Entonces, ya veíamos las características de la sincronía, donde vamos a tener operaciones de entrada y salidas en un solo hilo de proceso, porque JavaScript es un lenguaje single thread. Digamos que la manera en que se están apilando las tareas, estas tareas de entrada y salida van a ser asíncronas, es decir, que no esperan resolverse en el presente inmediato, sino que se van a resolver a futuro, y no bloqueantes, es decir, no se van a esperar y van a detener el flujo del programa o de la aplicación mientras retornan su respuesta, sino que inmediatamente que se ejecutan van a regresar el hilo principal van a regresar el control al hilo principal del programa, y en el momento que la respuesta esté lista, bueno, pues ya enviarán una notificación y se ejecutará el resultado. Ahora, para trabajar la sincronía, JavaScript tiene diferentes mecanismos que son los que vamos a ver, los que vamos a estar viendo en estas sesiones. Y el primero de ellos son las callbacks. ¿Qué es una callback o llamada de vuelta? Si la quisiéramos traducir del inglés al español, pues es una función que se va a ejecutar después de que otra lo haga. De hecho, es el mecanismo por excelencia que tiene JavaScript para invocar incluso algunas de sus funciones. Ahora, recuerden que las funciones, como lo veíamos en el capítulo 10 de este curso, se les conoce como ciudadanos de primer orden. ¿Por qué? Porque con las funciones podemos hacer prácticamente todo. Simular la orientación de objetos a través de funciones constructoras, que retornar una función como el valor de retorno de otra. También podemos pasar como parámetros funciones, crear funciones autoinvocadas, anónimas, ¿sí? Entonces, las funciones juegan un rol muy principal en la programación en JavaScript. Y el callback es, pues, el mecanismo, el primer mecanismo que tiene JavaScript para, pues, poder trabajar justamente con la sincronía. Ahora, nada más que hay un pequeño detalle, porque al tú generar, por ejemplo, imagínate que necesitas trabajar varias callbacks anidadas, eso te va a generar, pues, el dichoso callback hell, ¿sí? Que es, pues, justamente esta anidación, ¿sí? Que tenemos a la hora de que se va formando el código. Entonces, vamos a ver cómo se formaría o cómo es que trabaja una callback. ¿Sí? Entonces aquí vamos a crear una función que lo único que va a hacer esta función es elevar un número al cuadrado. Por eso se va a llamar cuadrado callback, ¿sí? Esta función recibe un valor y va a recibir, o sea, el valor que se va a elevar al cuadrado, y posteriormente lo que vamos a hacer después de haber pasado cierto tiempo, vamos a volver a ejecutar la función. Entonces, fíjense que aquí también vamos a ver otro concepto que es mucho de la programación funcional. Y JavaScript, recuerden que es un lenguaje multiparadigmas, también se puede escribir funcionalmente. Aquí vamos a ver recursividad, porque vamos a ver cómo una función se va a invocar a sí mismo dentro de sí, y eso es lo que me va a ir generando el callback. Ahora, recuerden que todavía no estamos viendo, por ejemplo, todavía no llegamos, pero lo vamos a hacer en videos futuros, al manejo de Ajax, al consumo de datos a través de una API o de archivos externos. Pero como todavía no tenemos ese conocimiento, porque tenemos que pasar, por ejemplo, por el manejo del DOM, para después ver Ajax, Fetch, etcétera. Digamos que aquí la sincronía, pues como las clases anteriores, las voy a estar simulando con setTimeout, ¿sí? Un setTimeout pues me va a simular, pues,
por ejemplo, ese ir y consultar una API externa. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, lo que va a tener esta función internamente, pues va a ser un setTimeout al que vamos a decirle que el posible, vamos también a que el temporizador sea dinámico. Entonces vamos a decirle que pueda ser 0. Y si no es 0, entonces pues me dé un mat.random. Recuerden que mat.random me da un número aleatorio entre 0 y 1 y lo voy a multiplicar por 100 para que me dé centésimas de segundo, ¿sí? Porque recuerden que el tiempo en JavaScript es expresado en milisegundos. Y lo que voy a hacer aquí es esta función callback que recibe como parámetro, la voy a invocar aquí, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esta función? Pues recuerden que esta función, bueno, más bien, esta función cuadrado callback recibe un valor y una función a ejecutar, ¿no? Entonces aquí callback va a recibir un valor, ¿sí? Coma, y la función que va a ejecutar, pues es la multiplicación del valor al cuadrado, ¿no? Entonces aquí le puedo poner value por value y esta sería la callback que estaría resolviendo, ¿sí? Ok, aquí ya tengo definida la función cuadrado callback, pero ahora pues hay que ejecutarla, ¿no? Entonces vamos a poner un console.log. No, no es cierto. Vamos a invocar nuestra función cuadrado callback. Recibe un valor. Vamos a empezar con elevar el 0. Y luego, ¿sí? Recuerden que recibe una función. En este caso voy a ejecutar una arrow function, una función anónima. Y esta función internamente, pues va a recibir un valor, ¿sí? Y el resultado pues de esa elevación al cuadrado, ¿sí? Ahora, aquí, fíjense, lo que vamos a hacer es, vamos a mandar un mensaje a la consola que diga inicia callback. Inicia callback. Perfecto. Ahora, lo que voy a hacer es, pues justamente, imprimir el valor de pues de esta ejecución. Recuerden que aquí se está ejecutando cuadrado callback, el valor es 0. Esta es la callback que está recibiendo, ¿sí? Entonces, esta es o sea, digamos, la función que va a ejecutar. Entonces, se va a invocar a sí mismo, el valor es 0, 0 multiplicado por 0, pues va a dar 0, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, yo podría mandar un mensaje de nuevo a la consola que diga... vamos a usar template strings y que diga callback, dos puntos, y vamos a imprimir el valor y el resultado, que el resultado es pues el valor multiplicado por sí mismo, que está guardado en la variable result, ¿sí? Ahora, esto ya es asíncrono por el setTimeout, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues mandé un aleatorio. Entonces, miren, vamos a ver, recargamos. Miren, inicio callback. Ahí está. 0 es coma 0, ¿sí? Vean que si yo le aumento un 0 aquí al mat.random por 1000, pues puede tardar desde 1 hasta 10 segundos, ¿sí? Miren, ahí tardó un poquito más. ¿Por qué? Pues porque está considerando. Por eso es que estoy trabajando centésimas de segundo. Ok, entonces fíjense que aquí ya tengo una función que recibe un valor, ¿sí? Y luego como parámetro recibe una callback. Ahora, ¿qué pasaría? Yo aquí puedo volver a invocar la función callback, ¿no? Y esto es lo que, pues, es justamente es lo que va a ir formando el callback hell. Entonces, fíjense. Es más, vean cómo voy a hacer un inception de esta función, ¿sí? La voy a copiar tal cual, pero la voy a ejecutar dentro del primer cuadrado, ¿no? Aquí. Y aquí, pues, vamos a poner que ahora el número que eleve al cuadrado sea 1, ¿no? Ya no hay necesidad de decir inicia callback, ¿no? Pero sí de imprimir el siguiente resultado, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Miren, ahí está. Y vean cómo tardan un poquito, unas centésimas de nueva cuenta. Si aumento a 1000, pues se va a ver más. Miren, ahí está. Creo que lo voy a dejar en 1000 para que ustedes aprecien aquí cómo va aumentando, ¿sí? Y miren, de nueva cuenta, puedo agarrar toda esta función y volverla a ejecutar dentro de sí mismo. Y ahora, pues vamos a ver con el número 2.
Y no me voy a detener ahí. Ahora vamos a hacerlo con el número 3. Y entonces vean, este es el callback hell, ¿no? O la pirámide del infierno, algunos la conocemos así, ¿sí? Y vamos a hacerlo con 4. Vamos a aumentar aquí el zoom. Y vamos a hacerlo con 5. Guardamos y miren, ahí están. Vean cómo se están ejecutando asíncronamente. Pero fíjense, mientras que en la sesión anterior, acuérdense que aquí tengo el código comentado, ¿no? Ejecutábamos la función, este código asíncrono no bloqueante, entonces ejecutaba inicio. Como este después ejecutaba 1. ¿Qué tenía dentro 1? Una impresión de 1, pero con un setTimeout 0. Entonces eso se pasaba a la pila y se ejecutaba 2, pero 2 también tenía un setTimeout, ¿no? Entonces se ejecutaba 3. De hecho, vean que sí, es más, por si no se acuerdan de la clase anterior o no han visto por si no han visto esa clase. Fíjense cómo aquí tengo que copiar, ahí está, de aquí, seleccionar hasta acá. Fíjense cómo aquí, miren cómo aquí en el código asíncrono se imprimió inicio, 3, fin, 1, incluso vean cómo inició nuestra callback y hasta que estuvo listo el resultado del número 2, ¿sí? Pues se ejecutó. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor tú necesitas, pues justamente tener ese control para que, porque no sé, imagínate que para poder ejecutar el paso número 3 necesitas algo del 2. Entonces, para eso nos están sirviendo las callbacks. Vean que aquí en el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, que es el primer mecanismo que tenemos para manejar el código asíncrono, vean cómo se están ejecutando cada uno de los números en el orden. Primero el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3. Cada uno a su debido tiempo, pero el siguiente número no se ejecuta, ¿sí? Hasta que el otro esté terminado. Entonces, digamos que el callback es el primer mecanismo que tenemos para controlar, pues justamente la sincronía, para que, digamos que todo lo que se espera en nuestra aplicación que vaya funcionando paso a paso, tengamos ese control y no se vayan perdiendo por ahí cosas. Vuelvo al ejemplo que les puse la sesión anterior. Recuerden que les puse este sitio de e-commerce en donde cuando nosotros entramos a cualquier sección de productos, miren que aparece un loader. Ese loader aparece para que primero carguen todos los productos del catálogo y el usuario no empiece a tener esa interacción, ¿sí? Entonces aquí, digamos, esto, pensando en cómo funcionan las callbacks, pues lo que está pasando es que se dispara la solicitud, por ejemplo, de pedir camisas, ¿sí? Y se lanza el loader y asíncronamente se están cargando pues justamente todas las camisas en la interfaz, pero hasta que no terminen de cargar, ese loader no va a desaparecer. ¿Para qué? Pues justamente para evitar errores pues de interacción con el usuario y de que por ahí, por ejemplo, no se vaya a agregar al carrito con resultados erróneos, ¿sí? Entonces, este es el primer mecanismo que tenemos, pero vean que justamente nos empieza a generar aquí la pirámide del infierno. De hecho, hay muchas memes del callback hell. Es más, miren, aquí vamos a buscar callback. De hecho, hay un sitio que se llama callbackhell.com donde te dice, mira, pues el problema es esto. ¿Qué otro problema tenemos? Fíjense en este código de la página callback hell que si yo quisiera manipular errores en cada función, miren, yo tengo que manipular el error, así como lo hacíamos en los ejercicios de lógica de programación, que antes de hacer como tal la operación, lo primero que hacía era validar los posibles errores. Los ponía en un if y si me daba un error, retornaba. Pues vean que acá es algo muy similar. Miren que tenemos en cada función callback, miren, la validación del error. Si existe un error, pues mando un console que diga error y si no, hago la siguiente operación. ¿Hay error? Sí, entonces mando un console error. Si no, la siguiente operación y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ver las memes existentes al respecto, ¿sí?
vamos a ver imágenes. Y miren, aquí incluso, este es me da mucha gracia cuando está Ryu sacando un Hadouken, ¿no? Y vean, pues esta es la pirámide del infierno, que justamente vean cómo mi código se está empezando a aparecer como, aquí podría entrar Ryu y sacar un Hadouken, ¿sí? Entonces, digamos, es un buen mecanismo. No es que sean malas las callbacks. Por ejemplo, cuando tú quieres desencadenar un evento en JavaScript del navegador, pues utilizas un método que se llama addEventListener. Y ese addEventListener recibe como parámetro una function, una callback, que es la que va a ejecutar en ese evento. Entonces, ahí sí o sí tienes que utilizar callbacks. Pero cuando tú ya tienes, imagínate que haces la solicitud de peticiones a una API y luego con los datos de esa API haces una consulta a una base de datos y luego con los datos obtenidos construyes la interfaz del usuario. Entonces, ahí, cuando estás concatenando varias peticiones asíncronas, a lo mejor las callbacks no son tus mejores aliados. Porque recuerda también, como lo vimos en la página del callbackhelp.com, que si yo quisiera manipular el error, pues tengo que hacerlo en cada una de las funciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino a mejorar una estructura de callbacks en un código asíncrono? Pues de hecho aquí la página de Callback Help nos dice, digamos que el siguiente paso sería modularizarlo y utilizar las promesas. Las promesas, los generadores o las funciones asíncronas, que son los siguientes mecanismos dentro de la asincronía en JavaScript que vamos a estar viendo las siguientes sesiones. Por ejemplo, si nosotros convertimos esta función de elevar al cuadrado un número y yo quisiera manipular el error, ya las promesas te dan justamente un objeto en el cual tú puedas manipular ese error, pero no significa que vas a estar evaluando el error en cada callback, sino vas a tener un método especial en donde tú vas a poder capturar ese error. Pero finalmente las callbacks pues justamente el primer mecanismo que tenemos para manejar la sincronía, ¿no? Y aquí les voy a dejar un pequeño chistín. Vamos a decir que aquí acaba la callback y esto forma el callback hell. Y pues si quieren más información, ahí está el sitio de callbackhell.com. Bueno, pues por esta clase sería todo. Recuerda que si te está gustando este contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Yo te veo en la siguiente clase y por favor recuerda suscribirte porque eso me ayuda muchísimo. Dale like a los videos y activa la campanita para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Sean felices. Hasta siempre. Bye.